El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda de Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, sirven el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de los signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Podemos sentar un momento, por favor. Quiero darle la bienvenida a todos los presentes. Celebramos este segundo domingo del tiempo ordinario. Venimos a este lugar ante la presencia de Dios a reconocernos que necesitamos de su palabra, necesitamos de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Y de esa manera nosotros manifestamos también la esperanza y la fe en nuestro Dios creador. La Iglesia se alimenta y se fortalece en la Eucaristía. Se alimenta y se fortalece con el Evangelio. Hoy la palabra de Dios nos invita a todos nosotros precisamente a tener fe y a tener esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué nos habla la palabra de Dios hoy? Vamos a captar algunas palabras claves que nos van a poder ayudar a nuestra reflexión, a nuestra meditación y, por supuesto, a seguir aprendiendo de Jesús. Hoy la palabra nos habla de una boda, nos habla de un matrimonio, nos habla de una invitación, nos habla del vino, se acabó el vino, nos habla y deja ver como figura también muy importante a la Santísima Virgen María en sus palabras intercesoras, pero también diciéndole a los que estaban en esa oportunidad en la boda: hagan lo que Él les diga. Nos habla que y los discípulos creyeron en Él. Y entonces es importante porque nos centra a nosotros en las enseñanzas del Señor. Pero bien, antes de hablar, de reflexionar acerca del Evangelio de San Juan, es importante que reflexionemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Y qué nos dice esta carta? Nos habla, principalmente quiero referirme a lo siguiente. El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu está enfocado o tiene como misión el bien común.
Así lo dice la palabra de Dios hoy. En cada uno de nosotros, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Ese debe ser el actuar del Espíritu Santo o el actuar de nosotros. Buscar siempre el bien común, el bienestar de los hermanos. El bienestar mío, claro, ¿cómo no? Pero también el bienestar de nuestros hermanos. Y eso nos refiere al mandamiento de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. La búsqueda de ese amor, del cual nos invita la palabra, es también a que seamos protagonistas del bien común, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que la iglesia, que somos nosotros, busquemos siempre el bien común. Bueno, y dice la palabra que todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Regalos de Dios. Unos tienen el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de la fe. Y esos dones, ¿verdad?, deben ser puestos en la búsqueda del bien común, del bienestar de todos nosotros, de que no hayan necesidades tan precarias en la comunidad. Y lo digo desde el espíritu y desde lo humano, que en nuestra comunidad no haya falta la palabra de Dios, que en nuestra comunidad no haya falta quien nos enseñe de Dios, porque una persona que enseña de Dios busca el bien común. Que en nuestra comunidad no haya necesidades humanas, como la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la cooperación, la ayuda, la solidaridad de los unos con los otros cuando estamos pasando diferentes pruebas o diferentes circunstancias difíciles. Entre todos nos podemos ayudar. Y ese es el bien común. Y claro, todos nosotros tenemos diferentes carismas, quizás, diferentes dones, talentos. Y todos esos talentos tienen que ser puestos para el bien común. Imaginémonos una casa, que si se va a construir una casa, entonces una casa necesita muchas cosas. Se buscan primero a los expertos. Entonces se busca que si un herrero, un soldador, se busca un electricista, se busca un maestro de construcción, se busca un carpintero, y cada uno con su arte comienza a colocar ese granito de arena para que esa casa quede bien construida. Es que cada uno coloca su talento. Y así debe ser la iglesia también, que debe colocar los talentos para que nosotros mismos, la iglesia, pues andemos o caminemos por la senda de Dios y buscando siempre el bien común. Refiriéndome a esa casa, mayormente cuando se hace una casa es porque, mayormente, no siempre, pero mayormente es porque en esa casa va a vivir una familia. Y mayormente también una familia que recibe el sacramento del matrimonio. Nosotros hablamos hoy de una boda, de un matrimonio. Y qué interesante de la palabra de Dios lo que les decía. Primero, la invitación. Cuando hay una boda o hay un matrimonio, uno invita a sus amigos, invita a sus vecinos, invita a muchas personas a que vengan a compartir. En el caso de la boda de Caná, también fueron invitados 3 personas muy importantes. La Santísima Virgen María, Jesús y los apóstoles están allí. Los 3 fueron invitados a la boda. ¿Qué hay en una boda? En una boda, pues hay alegría, se festeja, se hace una fiesta y se comparte esa alegría. Los esposos comparten esa alegría
con la comunidad o con sus amigos. Bueno, y allí están Jesús, como lo dije, está la Virgen María y están los apóstoles. Fueron invitados. Se presentó un inconveniente en esa boda, un problema. Se acabó el vino. Se acabó el vino. María Santísima estaba muy pendiente. Sabía lo que estaba ocurriendo. Y ahí podemos ver que la Virgen se coloca a la orden. Se coloca en servicio para ayudar a esos nuevos esposos, a que no se dañe la fiesta, vamos a decirlo así. En esos tiempos, en esa época, cuando se celebraba una boda, bueno, no estoy diciendo que tal vez sea así, pero era preferible que se acabara la comida y no el vino. Y si se acababa el vino en una boda, era fatal. Los novios o los esposos iban a quedar mal. Iban a ser ridiculizados, tal vez. Y entonces la gente iba a empezar a hablar de la boda esa de Caná. Se acabó el vino. No, esos muchachos no prepararon. Qué fiesta más aburrida. Iban a empezar a criticar, a hablar mal, como en estos tiempos. Imagínense una fiesta, que uno vaya a una fiesta y que las personas que la organizaron, que no salga como bien. Y entonces uno empieza a criticar, uy, la carne estaba salada, uy, la carne estaba dura, casi se me cae un diente. Y no dieron nada para tomar, ¿verdad? Las mismas críticas. Afortunadamente en las bodas de Caná no pasó. Estaba la Virgen María. La Virgen ya sabía. A mí lo digo desde la fe, la Virgen ya sabía todo lo que iba a pasar ahí, antes de que la invitaran. Porque por eso dice la palabra, y ella guardaba todas esas cosas, ¿dónde? En su corazón. Ella sabía. Y al hacer falta el vino, se pone al servicio, se dirige a su hijo. Mira, se acabó el vino. ¿Y qué podemos hacer tú y yo, mujer?, le dice el Señor a la Virgen. Se acabó el vino. Pero madre, todavía no ha llegado mi hora. Jesús, se acabó el vino. Y vemos la intersección de la Santísima Virgen María. Se acabó el vino. Yo no sé si es lo más correcto, pero fíjense que la Virgen intercede, por supuesto, y les dice claramente, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. O sea, fíjense tan importante. La Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, sabía que Jesús no se iba a negar. ¿Que Jesús no se iba a qué? A negar. Lo mismo pasa cuando nosotros invocamos a la Santísima Virgen María con fe. Lo que pidamos ante su intersección a su Hijo, Él no se va a negar. Pero claro, hay que hacerlo con fe, nosotros. La Virgen María, pues no. Fíjense ese detalle tan interesante. Ella es la primera creyente. Fíjense que cuando le dice Jesús, se acabó el vino, y el Señor lo único que dice, madre, mujer, no ha llegado la hora. Pero el Señor no le dijo, mire, usted tiene fe, mamá, usted tiene fe. ¿Usted cree lo que me está pidiendo para que yo pueda hacer ese milagro? No le dice nada de eso. Ella ya, fíjense que es como un mandato, ¿no? No es lo más teológico que estoy diciendo, pero es un mandato. Hagan lo que Él les diga, le dice a los sirvientes, a los que están allí. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús no se negó. Ya ustedes saben todo lo que pasó.
salió el mejor vino. El mejor vino. Incluso felicitan a los esposos, a los novios, los felicitan. ¿Por qué? Porque, bueno, al principio se saca ¿cómo se llama? El mejor vino. Y ya lo más feíto se deja para después, lo más malo. Ya como la gente ya está un poco bebida, pues, para que no sientan tanto el efecto. Y entonces lo felicitan a los de la fiesta porque ustedes han dejado el mejor vino para lo último. El vino que va a ser utilizado también luego como prefiguración de que se va a convertir en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. El mejor vino, la nueva alianza. Bien, y este detalle tan importante para nosotros, María Santísima nos lo manda a decir siempre que escuchamos este texto. La Virgen, hagan lo que Jesús nos dice. Cada uno de nosotros los que estamos aquí, hagamos lo que el Señor nos pide. Siempre. Y dos detalles más para reflexionarlos con ustedes. ¿Quiénes estaban en la boda? ¿La Virgen qué? La Virgen María, nuestro Señor Jesucristo y los qué? Y los apóstoles. Pero es bien importante porque donde está la Virgen y donde está Jesús, no falta lo necesario, ni espiritual ni humanamente hablando. Donde está la Virgen María y donde está Jesús, no falta lo qué? Lo necesario. Es decir, yo les invito a ustedes, valga la redundancia, a que inviten siempre en su familia, en sus vidas, en sus proyectos, a la Virgen María y a Jesús, o que los sigan invitando, porque allí no va a hacer falta lo qué? Lo necesario. Pero mejor aún, donde está la Virgen María y donde está Jesús, siempre sobra, siempre hay en abundancia. Siempre va a haber en abundancia porque en las bodas de Caná sobraría el vino, sobraría el vino. Siempre invoquemos la presencia de la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, que es un detalle también para nosotros, ahí estaban los discípulos. Los discípulos al ver tal milagro, porque es el primer milagro, el primer signo, dice la palabra, que hizo Jesucristo. Dice, y los discípulos le creyeron. ¿Y los discípulos le qué? Le creyeron. Lógicamente a los discípulos le va a hacer falta muchísimas cosas para verdaderamente creer en el Señor. Porque ellos también van a estar en la multiplicación de los panes. También algunos van a estar en Betania, en la resurrección ¿de quién? De Lázaro. Y en otras cosas tan grandes que el Señor hizo. Y van a dudar un poquito. Solamente hasta después de la resurrección es que ahí sí le van a creer de verdad. Bueno, todo tiene su tiempo. Pero nosotros, como nos lo decía un sacerdote formador, él se atrevía a decir, ustedes, es decir, nosotros los que estamos aquí, cuando yo era seminarista, decía, ustedes tienen más fe que los apóstoles. Y ustedes que tienen más fe que los apóstoles, síganla teniendo. No quiere decir que los apóstoles no tuvieron fe, tuvieron una enorme fe después, pero que nosotros teníamos en ese momento más fe que los apóstoles. No dudemos en ningún momento en creer en su Hijo Jesucristo. No dudemos en ningún momento en pedir siempre la intersección de la Virgen María, porque donde está Jesús, también está ¿qué? María. Y donde está María, la Santísima Virgen, está Jesús. Que el Señor nos bendiga y que bendiga también las bodas, los matrimonios que posiblemente haremos este año. Las personas que tienen en su corazón santificar su hogar, santificar la familia, santificar la comunidad, porque cada vez que se casan dos personas, no solamente se santifica la familia, sino también la comunidad. Oremos por ellos para que sean guiados también por el Espíritu Santo
y recordar que el esposo es Cristo y la esposa somos nosotros, la iglesia, por la cual Jesús dio la vida por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.